Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró hoy que Estados Unidos miente de manera descarada para justificar la implementación de sus medidas, anunciadas en abril, con las cuales fortalece el bloqueo económico, comercial y financiero en las islas. A propósito del anuncio por el Departamento Norteamericano del Tesoro de las limitaciones a las remesas con destino a la nación caribeña desde el país norteño, el ministro cubano de Relaciones Exteriores afirmó en Twitter que Washington pretende responsabilizar a Cuba de su fracaso en forzar el derrocamiento del gobierno de Venezuela para utilizarlo como pretexto de lo que consideró una nueva agresión contra la mayor de las Antillas. También señaló que no doblegarán la voluntad de los cubanos y crecerá el rechazo universal contra el bloqueo. Con anterioridad, en la referida red social, Rodríguez, tras rechazar las nuevas medidas implementadas por la Casa Blanca contra la isla, consideró que son un intento oportunista de dividir a los cubanos, el cual fracasará. El Departamento del Tesoro anunció este viernes que impondrá un límite de $1.000 por trimestre a las remesas que una persona puede enviar desde Estados Unidos hacia Cuba. Colombia. Este viernes 6 de septiembre recién pasado, en horas de la mañana, fueron asesinados en Cúcuta, norte de Santander, Milton Urrutia Mora y José Milton Peña Pineda, excombatientes que llevaron adelante su proceso de reincorporación en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Caño Indio. Los hombres se encontraban en un hotel junto al también excombatiente Arsenio Maldonado cuando fueron víctimas de un ataque sicarial del que solo logró sobrevivir Maldonado. Según las primeras informaciones, los tres hombres acostumbraban a encontrarse cada 12 días en un hotel de la ciudad. Fue mientras desarrollaban esa reunión que un sujeto armado atentó en diferentes ocasiones contra ellos, huyendo en motocicleta. Los excombatientes no contaban con esquemas de protección ni medidas de seguridad. De la acción salió herido Arsenio Maldonado, quien tuvo que ser trasladado a un centro de atención hospitalaria. Ese mismo viernes, en hora de la noche, fue asesinado en el barrio Las Margaritas de Quibdó, Chocó, Jackson Mena, excombatiente de 33 años que estaba llevando adelante su proceso de reincorporación y se había convertido en el líder del barrio El Porvenir. Según el delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape Lascarro, Mena había solicitado medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero estas no habían sido resueltas. Por otra parte, el comandante de la FARC-EP, Jesús Santrich, ha emitido una carta abierta a la agencia Sputnik que ha tenido acceso en exclusiva, donde responde por primera vez a varios de los cuestionamientos sobre su persona. Acusa al expresidente Manuel Santos de ordenar fusilar a Alfonso Cano en total indefensión luego de ser capturado en combate y asegura que volvió al monte para no dejar extraditarse. Jesús Santrich es uno de los comandantes guerrilleros de la FARC-EP que meses atrás anunciaron su vuelta al monte y en armas, ante la ola de asesinatos de excombatientes de la FARC y líderes sociales, comunitarios y ambientalistas que hasta hoy el gobierno de Iván Duque es incapaz de detener. Brasil. Brasil celebró el día de su independencia, marcado por protestas contra las políticas del presidente Jair Bolsonaro en diversas ciudades del país sudamericano. El presidente de Brasil volvió a ser objeto de las críticas de la población, esta vez en masivas protestas contra sus políticas medioambientales y educativas. Las protestas tuvieron lugar en paralelo a los desfiles militares del Día de la Independencia de Brasil. Los participantes en la marcha mostraron su rechazo a las políticas de Bolsonaro en materia medioambiental y en defensa de las minorías. Por otra parte, en una ceremonia asignada por un fuerte cuño ideológico en la que se firmó un convenio para la implementación de 216 escuelas militares de acá a 2023, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, afirmó que va a cumplir con la determinación de Bolsonaro de imponer la militarización en las escuelas. Si el presidente lo dijo, la palabra del presidente es lo más importante del Ejecutivo, afirmó el ministro. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. México. Integrantes de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, REDODEM, consideraron que la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo da continuidad a la de Enrique Peña Nieto, sino que es más agresiva y deshumanizante para complacer al gobierno de Estados Unidos. En conferencia de prensa, para dar a conocer el informe Procesos migratorios en México, nuevos rostros, mismas dinámicas, los integrantes de la REDODEM alertaron sobre las detenciones masivas de personas en situación de movilidad por parte de fuerzas de seguridad del Estado, con fines de extradición, sin considerar los perfiles de vulnerabilidad de los migrantes. El documento condena información sobre las 36.000 personas que pasaron en 2018 por 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones que atienden migrantes en 3 estados de la República de México afiliados a la REDODEM. Los integrantes de esta
esta red dieron a conocer sus preocupaciones ante la política migratoria emprendida por el actual gobierno, que en primer momento abrió las puertas a quienes viajaban en las caravanas migrantes y después decidió emprender una persecución hacia las personas en condición de movilidad tras un acuerdo migratorio con Estados Unidos. En un mensaje dirigido a Andrés Manuel López Obrador, los defensores describieron la actual estrategia migratoria como peligrosa, cuando los objetivos no son las personas ni los derechos humanos, sino los acuerdos y compromisos firmados con otro país en una relación de desigualdad. Por otra parte, elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración detuvieron a 167 migrantes provenientes de la India, Bangladesh, Camerún y Centroamérica en acciones coordinadas implementadas en 3 carreteras de Veracruz. Perú. Guerra declarada al fujimorismo. La rabia detrás del que se vayan todos, consigna que se cantó y que apuntó principalmente contra el Congreso peruano, controlado por el fujimorismo, convertido en símbolo de corrupción. Que se vayan todos fue el grito de indignación que se escuchó en las calles durante las movilizaciones en Lima y las principales ciudades del país, exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La rabia detrás de dicha consigna apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, que se ha convertido en el símbolo más notorio de una clase política embarrada por la corrupción. El nivel de rechazo al Congreso bordea el 90% en la población. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien puso en el centro del debate y de las demandas ciudadanas el adelanto de las elecciones generales al proponer una ley en ese sentido, medida que tiene 70% de respaldo. Chile. A 46 años del golpe militar, miles de personas participaron este domingo recién pasado en Santiago en la tradicional marcha en memoria de las víctimas de la dictadura. Los participantes llegaron hasta el Cementerio General en Recoleta 3 días antes de que se cumplan 46 años del golpe que el 11 de septiembre de 1973 derrocó a Salva Allende. El acto, convocado por organizaciones sociales y a favor de los derechos humanos, se lleva a cabo cada año el fin de semana previo a la conmemoración del derrocamiento del presidente socialista. La marcha transcurrió con normalidad al comienzo y muchos de los asistentes portaron fotos con los rostros de los cientos de detenidos desaparecidos que dejó el régimen de Pinochet. En otras pancartas se podía leer lemas como ¿dónde están? Yo no olvido, exijo justicia y la impunidad de ayer es la causa de las injusticias de hoy, así como otros relacionados con la búsqueda de verdad, justicia y exigiendo el fin de los pactos de silencio de los militares que ejecutaron los delitos de lesa humanidad. Cerca del final, fuerzas especiales de Carabineros arremetieron con una violencia inusual contra los manifestantes, registrándose incidentes incluso dentro del cementerio. Se reportaron heridos y detenidos. Uruguay. Distintas organizaciones realizaron este jueves 5 pasado una marcha contra la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM y la injerencia de la empresa en la educación. La movilización culminó con enfrentamientos con la policía, hubo al menos 4 detenidos y un efectivo policial herido. El hecho se produjo en momentos en que el presidente Tabaré Vázquez se reunía con directivos de la empresa finlandesa. La movilización se comenzó en la Plaza 1 de Mayo y se dirigió hacia Plaza Libertad. A raíz de que los manifestantes realizaron grafitis, un policía intervino y se generaron enfrentamientos. Ello derivó en la intervención de un grupo de efectivos uniformados. De acuerdo a distintos reportes de prensa, el hecho derivó en el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, que habría utilizado balas de goma. También se indicó que fueron detenidas 4 personas y un policía resultó herido. Efemérides latinoamericanas. El 5 de septiembre se conmemora el Día de la Mujer Indígena en honor a una de las matrias de la Patria Grande, Bartolina Sisa. Nacida en Bolivia, Sisa fue una reconocida heroína aymara que luchó contra los españoles en la colonia junto a su pareja Tupac Katari. Fue asesinada por los invasores luego de una traición el 5 de septiembre de 1782. El 9 de septiembre de 1947 fue sancionada en Argentina la Ley 13.010 de sufragio femenino, también conocida como la Ley Evita. El 11 de septiembre se recuerdan los 46 años del golpe de Estado que provocó la muerte del legítimo presidente de Chile, Salvador Allende. Se recuerda el histórico discurso que el mandatario dirigente del pueblo que lo eligió. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. No daré un paso atrás, y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Se cumplen 18 años de los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre. Las consecuencias de la lucha contra el terrorismo han sido restricción de las libertades y violación de derechos elementales por parte de Estados Unidos.